¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. Es súper importante para nosotros. Además, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Nos van a encontrar con el mismo nombre, Aprendiendo en menos de 15 minutos. Allí van a poder descargar gratis infografías de asignaturas como sociología, filosofía, historia de México, historia universal, entre otras. Dicho esto, es momento de comenzar la sesión del día de hoy. Tenemos preparado para ustedes el video que tiene como título El milagro mexicano, auge y caída de un sueño económico. El objetivo de la presentación que está por iniciar, en principio vamos a explicar a qué nos referimos con milagro mexicano. Posteriormente vamos a conocer las principales causas. También vamos a conocer algunos puntos de cómo se desarrolló el milagro mexicano en el caso de nuestro país. Y por supuesto, al final, si usted se queda hasta la parte final de este video, vamos a conocer las consecuencias de este periodo histórico. Dicho esto, entonces vamos a iniciar. Y bueno, el milagro mexicano es un término que se utiliza para describir el periodo de rápido crecimiento y desarrollo industrial que México experimentó entre las décadas de 1940 y 1970 aproximadamente. Y entonces, milagro mexicano precisamente por la situación del crecimiento acelerado. Podemos observar en este caso los 5 presidentes que pudiéramos decir abarcaron este periodo. Nos referimos en principio de izquierda a derecha: Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines en tercer término. Después está la figura de Adolfo López Mateos y por supuesto al final, entre 1964 y 1970, el caso de Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, vamos a ver un poco más. Este periodo entonces se caracterizó por un significativo aumento del Producto Interno Bruto y mejoras sobre todo en el caso de la infraestructura y la modernización de nuestro país. Fue el momento en que México apostó por una industrialización. Importante mencionar sobre todo el crecimiento de la riqueza nacional, del Producto Interno Bruto, porque sí va a ser un punto importante y de ahí repetimos el nombre del milagro mexicano. Además de importantes inversiones para mejorar situaciones que tienen que ver con la infraestructura, ¿no? Comenzar a dejar de ser un país rural, ¿no? Viene un cambio importante porque entonces comienza una etapa en donde México comenzará a urbanizarse, ¿no? Y entonces dejamos un poco de lado la situación del crecimiento a través de cuestiones de la agricultura y se va a apostar por cuestiones relacionadas a la industria. Y bueno, conozcamos algunas causas. En principio de cuentas, y me parece la causa fundamental, es la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra va a crear una alta demanda de materias primas y de productos manufacturados, lo que permitió a México expandir su producción y también por supuesto aumentar sus exportaciones. Y entonces hay que decirlo claro, en el caso de nuestro país en aquel tiempo pues era una economía bélica porque al final pues tuvo esta posibilidad de crecer, de aumentar su riqueza debido a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por el papel que jugó Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos va a ser un actor importante en la Segunda Guerra Mundial y entonces comenzará a demandar incluso hasta mano de obra, ¿no? Recordemos por ejemplo el caso de programas como el Bracero, ¿no? Y entonces estas imágenes como las que usted está observando pues fueron lo que sucedió fue el contexto de cómo comenzó a crecer y sobre todo por la demanda de, repetimos, materias primas, por ejemplo el petróleo, productos ya manufacturados, entre otras situaciones. Una segunda causa sería por supuesto las políticas de industrialización. Reiteramos, México va a apostar por cambiar en esta situación de tener ahora un país industrializado
y el gobierno mexicano entonces va a implementar políticas, por ejemplo, de sustitución de importaciones para fomentar la producción industrial interna. Y así entonces México comenzará entonces a crear un ambiente donde entonces el gobierno va a apoyar, en este caso, al productor nacional, por ejemplo, aumentando los impuestos a productos que quisieran ser importados. Si alguien quería importar algún producto, tenía que pagar impuestos, sobre todo con la idea de aumentar y darle posibilidad al productor nacional. Y entonces la sustitución de importaciones será una política de industrialización que va a causar esta situación del milagro mexicano. En el desarrollo podríamos hablar, por supuesto, esto también es importante, el crecimiento del Producto Interno Bruto. México va a experimentar entonces tasas de crecimiento anual de entre el 6 y el 8%. Es una situación importante porque en el caso de nuestro país no se había vivido un crecimiento de este tipo tan acelerado, ¿no? Y entonces los modelos que teníamos, sobre todo del de sustitución de importaciones, pues va a permitir este crecimiento promedio de 6 a 8% anual. Otro punto que podríamos señalar en el caso del desarrollo son las mejoras en la infraestructura. El gobierno va a invertir para poder construir carreteras y conectar mejor nuestro país económicamente hablando, ferrocarriles, puertos, electrificación, y así entonces se va a intentar facilitar el crecimiento económico. Se va a vivir entonces una etapa de modernización en nuestro país, y símbolo de la modernidad pues es la fotografía que estamos observando. En este caso estamos viendo el esqueleto, la construcción de la Torre Latinoamericana, ¿no? Como una situación icónica de que México se estaba modernizando. También podríamos hablar, por ejemplo, del punto de la urbanización en nuestro inciso C, y entonces la población urbana va a crecer rápidamente, y muchas personas van a migrar a ciudades en busca de mejores oportunidades económicas. Y entonces este fenómeno de migración va a ser también un punto que tenemos que señalar entre las décadas de 1940 a 1970. Casos, por ejemplo, como la Ciudad de México van a tener un crecimiento importante en cuanto al número de personas. Se comenzarán a construir escuelas, hospitales, y por ejemplo en nuestra imagen estamos observando la construcción de la Plaza de Toros de México. Observe la imagen y dése cuenta cómo era México en aquellas épocas, ¿no? Teníamos entonces pues muchos menos habitantes que tenemos actualmente, ¿no? Vamos cerrando nuestro video. Si usted ya llegó a esta parte, si es la primera vez que ve nuestros videos, estaría muy padre que nos lo hiciera saber. Está abierta el área de comentarios, estamos a sus órdenes. Consecuencias, la primera serían las disparidades regionales y sociales. Eso va a tener una situación importante porque hubo crecimiento económico, fue importante, fue significativo, pero no todos los mexicanos se beneficiaron por igual, lo que llevó por supuesto a un crecimiento desigual, a un crecimiento donde pareciera que no todos tuvieron esta oportunidad de tener este crecimiento, este auge económico, no salpicó a toda la población, ¿no? Otra consecuencia que podríamos nosotros señalar es el deterioro económico hacia finales de la década de 1960 y principio de los 70. Pues al final el modelo comenzó a mostrar signos de agotamiento, con problemas como la inflación, hubo deuda externa, hubo una desaceleración del crecimiento, no se pudo sostener este crecimiento acelerado. También México adquirió deuda, eso es un punto importante porque pareciera como un crecimiento artificial. El gobierno mexicano comenzó a endeudarse para seguir construyendo infraestructura y tener ese crecimiento acelerado, y entonces ahí atención porque tal vez estamos hablando de un crecimiento no tan natural y más bien como artificial. Y por último, por supuesto, incluso podríamos hablar del desgaste ambiental como consecuencia del milagro mexicano. La rápida industrialización tuvo efectos negativos en el medio ambiente, incluyendo, por ejemplo, la contaminación del aire, la contaminación del agua, y podríamos incluso añadir la, pues digamos, desordenada urbanización de algunas ciudades, incluso, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México.
Y con esto le damos fin. Muchísimas gracias por su suscripción. Los invitamos también a sumarse a nuestros perfiles de TikTok. Nos encuentran como Pildoritas de Sabiduría y además tenemos por allí un podcast en Spotify. Nos pueden encontrar como Historia de México en corto. Por el momento es todo. Nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.